La notificación llegó de repente, como un relámpago que corta el cielo antes de desatar una tormenta. Papá se jubila. La noticia giró en mi cabeza mientras recordaba aquellos momentos en los que su silencio era un muro entre nosotros. Siempre había sentido que mis decisiones, especialmente la elección de convertirme en artista, eran vistas con desdén. Mi padre, un hombre riguroso, un militar de corazón, nunca había mostrado más que desaprobación ante mis pasiones. Sin embargo, con su jubilación, se presentó una oportunidad única. Finalmente podría acercarme a él, o al menos eso pensaba. El aire en el salón de la ceremonia se sentía denso, cargado de una mezcla de anticipación y miedo. Había amigos, colegas y familiares. Todos esperaban palabras del hombre que había dedicado su vida al servicio. Mientras mi padre sonreía, clásico y sereno ante la multitud, yo me sentía un espectador en mi propia vida. Hoy celebramos a un gran hombre, dijo el maestro de ceremonias, y cada palabra me hizo preguntarme si alguna vez podría ser parte de esa gran historia. La luz se apagó para dar paso a la presentación audiovisual. Las imágenes proyectadas mostraban momentos emblemáticos de su carrera, y puedo recordar ese brillo en sus ojos mientras miraba esas nostalgias pasadas. Pero, entre risas y aplausos, una figura conocida se adentró en la sala. Valentina, mi hija de 17 años. Luía radiante, con una energía que llenaba el ambiente. Con su cabello rizado, brillando con la luz, parecía una estrella que llegaba para desestabilizar la galaxia. Cuando ella tomó la palabra, un silencio reverberante llenó el espacio. Miré a mi padre. Su expresión era de curiosidad, pero también de defensa. ¿Qué haría Valentina en un escenario tan íntimo? Abuelo, comenzó, su voz firme. Hoy es un día especial, porque celebramos tu vida, pero también quisiera hablar de algo importante. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que Valentina era una joven valiente y sin pelos en la lengua, pero nunca imaginé que elegiría este momento para destapar secretos que podrían cambiarlo todo. Por muchos años he sentido que nuestras decisiones familiares están llenas de expectativas y discursos, y quiero decirte, abuelo, que eso ha afectado a mi mamá más de lo que imaginas. Continuó, con los ojos fijos en los de mi padre. Las palabras de Valentina cortaron el aire como un cuchillo, y la tensión en la sala se volvió palpable. No era solo una declaración de amor, era una acusación directa. Mi madre es talentosa, y su arte es su voz, y aunque tú no lo veas así, eso no la convierte en una vergüenza. Es nuestra historia, y es tiempo de dejar de esconderla. Finalizó, dejando caer un silencio pesado. La mirada de mi padre se tornó rígida, y su sorpresa se convirtió en una mezcla de decepción y rabia que podía sentir desde donde estaba. En mi mente, recordé las palabras frías de mi padre en los momentos más duros. El arte no alimenta, no te servirá para nada. Aquellas frases resonaban, y ahora, de repente, volvían a atormentarme. Valentina había encendido una chispa en una mecha larga y polvorienta, un secreto tanto mío como de ella. En ese instante, todas las esperanzas de reconciliación se desvanecían. La ceremonia, que prometía ser una celebración de logros, se convertía en una tormenta emocional. A medida que las tensiones aumentaban, un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Valentina eligió este momento para hablar? Las respuestas parecían fluir hacia un abismo más profundo. Este no era solo un llamado a la verdad, era una batalla a la que todos estábamos convocados, y todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. Pero, antes de que la tensión pudiera alcanzar su pico, una alarma rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que revisa si sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, sigamos en este intenso momento. ¿Qué revelaciones nos esperan? La mirada de mi padre se tornaba desafiante, y sabía que lo que sucedería a continuación cambiaría todo tan dramáticamente como el toque de un pincel sobre un lienzo en blanco. La mirada de mi padre me atravesaba como un rayo, y en ese instante el salón se convirtió en un universo de silencio. Los murmullos cesaron, y el ajetreo de la ceremonia quedó en el aire pesado como una nube de tormenta. Valentina continuó con su voz inflexible: no quiero que esta sea solo una celebración.
quiero que reflexionemos sobre lo que realmente somos. Mis pensamientos se agolpaban. Ella estaba desafiando a un hombre que siempre había sido una figura de autoridad, y ese acto, en medio de la expectativa general, me llenó de una mezcla de orgullo y pánico. ¿Por qué ahora, Valentina? Pensé en, este no es el momento ni el lugar, pero había algo dentro de mí, un grito de admiración hacia su valentía, que me hizo querer escuchar lo que tenía por decir. Abuelo, creo que debes saber que lo que cuentas como errores son parte de nosotros. Continuó Valentina, mi mamá ha luchado con su arte, y hoy no solo celebramos tus años de servicio, también celebramos su lucha y su verdadero ser. Las palabras de mi hija parecían fluir como un torrente, arrastrando consigo cada expectativa, cada secreto que había estado oculto. Mi padre, en la penumbra de su decepción, se notaba descolocado. Había construido su vida sobre la base de la rigidez y la disciplina, y aquí estaba su nieta, desmantelando lo que había sido su universo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Valentina?, preguntó, su voz temblando con incredulidad. Los murmullos de los presentes comenzaron a mezclarse en un eco de preguntas y sorpresa. Valentina no se detuvo. Estoy diciendo que vivir bajo el título de vergüenza no es justo. Mi mamá es una artista, y su arte es hermoso. Tú deberías estar orgulloso de ella, no avergonzado. Esa confrontación era como un eco de años de discusiones que nunca había tenido con mi padre, un abrir de ojos a una batalla que había permanecido callada. Y entonces, en medio de ese caos, recordé una anécdota. Cuando Valentina era pequeña, una vez le pintó un cuadro de colores brillantes y me lo mostró con una inocente sonrisa en su rostro. Me había llenado de orgullo y, al mismo tiempo, había temblado ante la idea de lo que mi padre diría de ella y de mí. En aquel momento, supe que cada trazo de aquel lienzo era un trozo de la historia que intentábamos guardar. El silencio se hizo aún más pesado cuando Valentina miró a la multitud y dijo, no podemos permitir que el miedo a decepcionarlos nos haga callar nuestras voces. Nos merecemos vivir plenamente y aceptar nuestras verdades. Era un mensaje que resonaba con cada persona en la sala. Podía sentir que todos estaban conteniendo la respiración, al igual que yo. Pero lo que no sabía era que la chispa encendida por Valentina tan solo era el principio. La verdad de mi pasado estaba empujando su camino a la superficie y estaba lejos de ser solo una batalla entre generaciones. Era un recordatorio brutal de lo que habíamos escondido, lo que yo había escondido. Era posible que todo lo que guerrereaba en mi mente finalmente saliera a relucir. Todo comenzaba a desmoronarse y sabía que el siguiente capítulo de nuestra vida familiar estaba por revelarse. La mirada de mi padre cambiaba. Comenzó a cerrar los puños, una señal de que la tormenta estaba por desatarse. Ante sus ojos, Valentina había desafiado su mundo, y el mío estaba a punto de colapsar. ¿Qué más vas a decir, Valentina? Esta pregunta resonó en mi cabeza, al igual que la desesperación por lo que podría significar. La verdad aún estaba oculta, pero en ese instante comprendí que ninguno de nosotros se iría sin que nuestras historias fueran contadas. Me preparé para lo inevitable y respiré hondo. La noche era joven, y el desenlace estaba por llegar. En ese momento, supe que había que enfrentar la historia. Lo que vendría a continuación, igual de revelador, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Y te invito a quedarte para descubrirlo, porque lo mejor aún está por llegar. La notificación llegó de repente, como un relámpago que corta el cielo antes de desatar una tormenta. Papá se jubila. La noticia giró en mi cabeza, mientras recordaba aquellos momentos en los que su silencio era un muro entre nosotros. Siempre había sentido que mis decisiones, especialmente la elección de convertirme en artista, eran vistas con desdén. Mi padre, un hombre riguroso, un militar de corazón, nunca había mostrado más que desaprobación ante mis pasiones. Sin embargo, con su jubilación, se presentó una oportunidad única. Finalmente, podría acercarme a él, o al menos eso pensaba. El aire en el salón de la ceremonia se sentía denso, cargado de una mezcla de anticipación y miedo. Había amigos, colegas y familiares. Todos esperaban palabras del hombre que había dedicado su vida al servicio. Mientras mi padre sonreía, clásico y sereno ante la multitud, yo me sentía un espectador en mi propia vida. Hoy celebramos a un gran hombre,
dijo el maestro de ceremonias, y cada palabra me hizo preguntarme si alguna vez podría ser parte de esa gran historia. La luz se apagó para dar paso a la presentación audiovisual. Las imágenes proyectadas mostraban momentos emblemáticos de su carrera, y puedo recordar ese brillo en sus ojos mientras miraba esas nostalgias pasadas. Pero entre risas y aplausos, una figura conocida se adentró en la sala. Valentina, mi hija de 17 años. Luía radiante, con una energía que llenaba el ambiente. Con su cabello rizado brillando con la luz, parecía una estrella que llegaba para desestabilizar la galaxia. Cuando ella tomó la palabra, un silencio reverberante llenó el espacio. Admiré a mi padre. Su expresión era de curiosidad, pero también de defensa. ¿Qué haría Valentina en un escenario tan íntimo? Abuelo, comenzó, su voz firme, hoy es un día especial, porque celebramos tu vida. Pero también quisiera hablar de algo importante. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que Valentina era una joven valiente y sin pelos en la lengua, pero nunca imaginé que elegiría este momento para destapar secretos que podrían cambiarlo todo. Por muchos años he sentido que nuestras decisiones familiares están llenas de expectativas y discursos. Y quiero decirte, abuelo, que eso ha afectado a mi mamá más de lo que imaginas. Continuó, con los ojos fijos en los de mi padre. Las palabras de Valentina cortaron el aire como un cuchillo, y la tensión en la sala se volvió palpable. No era solo una declaración de amor, era una acusación directa. Mi madre es talentosa y su arte es su voz, y aunque tú no lo veas así, eso no la convierte en una vergüenza. Es nuestra historia, y es tiempo de dejar de esconderla. Finalizó, dejando caer un silencio pesado. La mirada de mi padre se tornó rígida y su sorpresa se convirtió en una mezcla de decepción y rabia que podía sentir desde donde estaba. En mi mente, recordé las palabras frías de mi padre en los momentos más duros: en el arte no alimenta, no te servirá para nada. Aquellas frases resonaban, y ahora de repente volvían a atormentarme. Valentina había encendido una chispa en una mecha larga y polvorienta, un secreto tanto mío como de ella. En ese instante, todas las esperanzas de reconciliación se desvanecían. La ceremonia, que prometía ser una celebración de logros, se convertía en una tormenta emocional. A medida que las tensiones aumentaban, un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Valentina eligió este momento para hablar? Las respuestas parecían fluir hacia un abismo más profundo. Este no era solo un llamado a la verdad, era una batalla a la que todos estábamos convocados, y todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. Pero, antes de que la tensión pudiera alcanzar su pico, una alarma rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que revisa si sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, sigamos en este intenso momento. ¿Qué revelaciones nos esperan? La mirada de mi padre se tornaba desafiante, y sabía que lo que sucedería a continuación cambiaría todo tan dramáticamente como el toque de un pincel sobre un lienzo en blanco. La mirada de mi padre me atravesaba como un rayo, y en ese instante el salón se convirtió en un universo de silencio. Los murmullos cesaron, y el ajetreo de la ceremonia quedó en el aire pesado como una nube de tormenta. Valentina continuó con su voz inflexible. No quiero que esta sea solo una celebración. Quiero que reflexionemos sobre lo que realmente somos. Mis pensamientos se agolpaban. Ella estaba desafiando a un hombre que siempre había sido una figura de autoridad, y ese acto, en medio de la expectativa general, me llenó de una mezcla de orgullo y pánico. ¿Por qué ahora, Valentina? Pensé, este no es el momento ni el lugar, pero había algo dentro de mí, un grito de admiración hacia su valentía, que me hizo querer escuchar lo que tenía por decir. Abuelo, creo que debes saber que lo que cuentas como errores son parte de nosotros. Continuó Valentina. Mi mamá ha luchado con su arte, y hoy no solo celebramos tus años de servicio, también celebramos su lucha y su verdadero ser. Las palabras de mi hija parecían fluir como un torrente, arrastrando consigo cada expectativa, cada secreto que había estado oculto. Mi padre, en la penumbra de su decepción, se notaba descolocado. Había construido su vida sobre la base de la rigidez y la disciplina, y aquí estaba su nieta, desmantelando lo que había sido su universo.
¿Qué es lo que estás diciendo, Valentina?, preguntó, su voz temblando con incredulidad. Los murmullos de los presentes comenzaron a mezclarse en un eco de preguntas y sorpresa. Valentina no se detuvo. Estoy diciendo que vivir bajo el título de vergüenza no es justo. Mi mamá es una artista y su arte es hermoso. Tú deberías estar orgulloso de ella, no avergonzado. Esa confrontación era como un eco de años de discusiones que nunca había tenido con mi padre, un abrir de ojos a una batalla que había permanecido callada. Y entonces, en medio de ese caos, recordé una anécdota. Cuando Valentina era pequeña, una vez le pintó un cuadro de colores brillantes y me lo mostró con una inocente sonrisa en su rostro. Me había llenado de orgullo y al mismo tiempo había temblado ante la idea de lo que mi padre diría de ella y de mí. En aquel momento, supe que cada trazo de aquel lienzo era un trozo de la historia que intentábamos guardar. El silencio se hizo aún más pesado cuando Valentina miró a la multitud y dijo: no podemos permitir que el miedo a decepcionarlos nos haga callar nuestras voces. Nos merecemos vivir plenamente y aceptar nuestras verdades. Era un mensaje que resonaba con cada persona en la sala. Podía sentir que todos estaban conteniendo la respiración, al igual que yo, pero lo que no sabía era que la chispa encendida por Valentina tan solo era el principio. La verdad de mi pasado estaba empujando su camino a la superficie y estaba lejos de ser solo una batalla entre generaciones. Era un recordatorio brutal de lo que habíamos escondido, lo que yo había escondido. ¿Era posible que todo lo que guerrereaba en mi mente finalmente saliera a relucir? Todo comenzaba a desmoronarse, y sabía que el siguiente capítulo de nuestra vida familiar estaba por revelarse. La mirada de mi padre cambiaba. Comenzó a cerrar los puños, una señal de que la tormenta estaba por desatarse. Ante sus ojos, Valentina había desafiado su mundo, y el mío estaba a punto de colapsar. ¿Qué más vas a decir, Valentina? Esta pregunta resonó en mi cabeza, al igual que la desesperación por lo que podría significar. La verdad aún estaba oculta, pero en ese instante comprendí que ninguno de nosotros se iría sin que nuestras historias fueran contadas. Me preparé para lo inevitable y respiré hondo. La noche era joven y el desenlace estaba por llegar. En ese momento, supe que había que enfrentar la historia. Lo que vendría a continuación, igual de revelador, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Y te invito a quedarte para descubrirlo, porque lo mejor aún está por llegar. Valentina tomó un respiro profundo, y su mirada desafiante se encontró con la de mi padre. Una tensión palpable, como un hilo de acero, atravesaba la sala. Abuelo, continuó, es hora de que sepas la verdad sobre mamá y su arte. Ella ha dejado de lado sus sueños por el peso de tus expectativas. Y yo no estoy dispuesta a que tu visión de la vida continúe robándole su esencia. En ese momento, el murmullo de la multitud se intensificó. Las miradas se intercambiaban con incredulidad. Yo estaba atrapada entre la admiración por la valentía de Valentina y el temor a la furia de mi padre. Por un instante, creí que podría interrumpir, pero las palabras de mi hija eran más poderosas que cualquier objeción que pudiera hacer. ¿Por qué no te deshaces de esa imagen que tienes de familia perfecta?, insistió Valentina, con un fuego en sus ojos. Las cosas no son siempre como parecen. Cada uno de nosotros carga con secretos, y nosotros tenemos el derecho de permitir que nuestras historias sean contadas. Mi padre se puso rígido. Su rostro se tornó ceniciento. La palidez de su piel era un reflejo de la tormenta que se desataba dentro de él. Así que decides enfrentarme aquí, en mi día. Esto no es sobre ti ni sobre tu madre. Mi vida ha sido sacrificio, respondió, su voz temblando por la rabia contenida. Pero esa es la cuestión, abuelo, replicó Valentina con calma. Su sacrificio no debería ser el costo de la felicidad de los demás. Debemos aprender a mostrar nuestra verdadera belleza, no mantenernos en la sombra del miedo y la decepción. Su desafío audaz era un grito en la oscuridad. Una mezcla de temor y orgullo chispeó en mi pecho. Sabía que ese momento era el inicio de algo que posiblemente no podríamos controlar. Una
una tormenta que cambiaría todo. Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, pulso bajo la superficie se intensificó. Los murmullos se transformaron en un mar de evidencias a punto de desbordarse. ¿Qué otras verdades estaban a punto de salir a la luz? ¿Acaso mi padre enfrentaría la tormenta que había creado sobre nosotros? Y así terminó este capítulo, pero la batalla aún no ha terminado. La tensión entre generaciones, secretos profundos y verdades a punto de salir a la luz estaban alineándose para ser reveladas en el siguiente capítulo. Te invito a seguir en esta historia, donde el verdadero eco de nuestras decisiones finalmente nos confrontará. No querrás perderte lo que vendrá. Valentina miró a mi padre con los ojos llenos de desafío. Abuelo, quiero que mires más allá de tus ideales rígidos. No se trata solo de ti. Mi mamá ha vivido sintiéndose menos, pero su arte es su voz, y merece ser escuchada. La sala vibró con su valentía, creando un silencio que nos envolvía a todos. Mi padre, visiblemente incómodo, apretó los puños. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Su voz era un eco distante, incapaz de contener la furia y la sorpresa. Las miradas de los presentes se alternaban entre la indignación y la admiración por la joven que osaba cuestionar todo lo que había defendido su vida. Porque es hora de romper el ciclo, afirmó Valentina, con determinación. No dejaré que el miedo te paralice. Debemos mostrar nuestras verdades. Sin vergüenza, su declaración reverberó en mí, al igual que en la multitud. Miré a mi padre, y vi en su expresión una tormenta interna. Sabía que era el momento de poner fin a años de malentendidos. Ella tiene razón, murmuré, sintiendo una oleada de coraje en mis palabras. Debemos admitir nuestras historias, y no vivir con las sombras del pasado. La sala se llenó de murmullos, y el aire pesado con nuestras verdades, por fin, iba a liberarse. Suscríbete para ser parte de este revelador desenlace. Terminé sintiendo que la siguiente etapa de nuestra vida comenzaba ahí, en esa sala, con las palabras que nunca habíamos sido capaces de decir,